Vamos a Levítico capítulo 4 porque ahí hay un tema importante para los creyentes. Levítico, por una cosa muy curiosa, es uno de los libros menos estudiados en la Biblia y uno de los que nos enseña más acerca del carácter de Dios. Le voy a hacer una pregunta a ustedes. Por lo general las preguntas me las hacen a mí, pero ahora se las voy a hacer yo a ustedes, antes que usted me pregunte. ¿Cuál es el atributo de Dios más resaltado en la Biblia? Pastor, le tengo una pregunta primero antes de yo responderle esa. ¿Qué es un atributo? Una característica de Dios. Una característica del ser de Dios es un atributo divino, es un atributo de Dios. Una característica. ¿Cuál de las características de Dios? Dios tiene muchas características. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente. ¿Cuál de todas? Aparte de esa tiene otras. ¿Cuál de todas estas es la más que resalta en la Biblia? Respuesta sencilla es, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La santidad. Ahora lo puede decir, ¿cierto? 1, 2 y 3. ¿Cuál es? La santidad. Isaías capítulo 6 dice, Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La corona de los atributos de Dios es la santidad. Y mire qué curioso, el libro de Levítico habla de la santidad de Dios, que muestra el esplendor de su santidad, de su carácter, cómo es Dios, cómo actúa Dios basado en su santidad. Y la mayoría de los creyentes, el libro que no leen, que se lo saltan, que lo evitan, o que ahí muere su vida devocional es Levítico. Casi nadie estudia Levítico, casi nadie sabe de qué se trata Levítico, y Levítico habla mucho de la santidad de Dios. Ahora, es interesante para mí porque vamos a tocar un tema que me preocupa mucho, cómo se maneja esto cada individuo, cada creyente en una iglesia, cada visita que nos acompaña y cada persona en este mundo, cómo ve el tema de la santidad de Dios. Hoy día vamos a hablar del pecado y cómo esto tiene implicancias en nuestra vida. El pecado, ¿usted sabe lo que es el pecado? Lo practica todos los días. Quizás no lo sabemos definir, pero lo sabemos practicar. ¿Qué es el pecado? Un predicador de años evangelista conocido en la línea bautista, decía lo siguiente, la línea bautista independiente, él decía, pecado es pensar, decir y hacer todo lo que Dios no pensaría, diría, ni haría. Eso es pecado. Y tiene casi todo, esa definición casi lo tiene todo del pecado. Es pensar, decir y hacer lo que Dios nunca pensaría, diría o haría. ¿Tú pecas? Levante la mano el que dice yo peco, pastor. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Bajen su mano. ¿Quién pecó hoy día? ¿En serio, hermano? ¿Qué vergüenza? ¿No les da vergüenza? Todos pecamos. Todos los días. El pecado tiene mucha relación con nosotros. Mucha relación con nosotros. Nosotros vivimos en este asunto del vaivén del pecado versus la santidad de Dios, ¿cierto? De hecho, ¿por qué a veces dejamos de venir a la iglesia? Por pecado. ¿Por qué dejamos de leer la Biblia de vez en cuando? Por pecado. ¿Por qué a veces nos apegamos a las cosas del mundo? Por pecado. Porque todo lo que es el mal que se nos viene a nuestras vidas, la raíz siempre tiene que ver con el pecado. Si somos bien honestos, la raíz de casi todos nuestros problemas es el pecado. Y de ahí se nos pega el amor al dinero, la inmundicia, la lascivia, los deseos carnales, la desobediencia a los padres. Todo eso está en medio del pecado que obra en el corazón del hombre. Ahora, mucha gente hoy día, como creyente estoy hablando, del mundo no hablemos nada porque el mundo está vendido, entregado al pecado como lo estuvimos antes de llegar a Cristo. El mundo no puede darle la pelea al pecado porque no tiene las herramientas. Han tratado de buscarle solución en el mundo al pecado, pero han gastado una cantidad de plata para llegar donde mismo. No avanzan nada. Han metido un montón de especialidad y especialistas a trabajar en el punto de cómo sacar a esta persona del mal. ¿Cómo saca a alguien del mundo a una persona del mal? ¿Cómo la saca?
¿Cómo la saca de las drogas? ¿Cómo la saca del alcohol? ¿Cómo la saca de la violencia intrafamiliar? ¿Cómo le quita el mal carácter? ¿Cómo le quita el mal genio? ¿Cómo le quita las malas decisiones? ¿Cómo le quita el consumismo? ¿Cómo le quita los juegos de azar? ¿Cómo le quita la inmundicia que se llama la fornicación, el adulterio? ¿Cómo le quita la homosexualidad, el lesbianismo? ¿Cómo se lo quita? ¿Cómo una persona del mundo le quita a otro del mundo cosas que se catalogan y se entienden tanto por naturaleza como por Biblia? El mal. ¿Cómo se lo quita? Han tratado de 1000 formas y se han dado una vuelta larga para tratar de entender eso y nunca han llegado a abrochar el botón definitivo. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta a todos esos males, ¿quién es? Cristo. Jesucristo soluciona esos problemas. Él los trata y los soluciona. Pero la vuelta ha sido larga y a veces muy cara para muchas personas y no han logrado terminar el proceso de la solución. Porque la solución es Cristo. Y tienen que llegar a Dios. Y hoy día muchos en el mundo ya ni siquiera quieren creer en Dios. Pero en el mundo cristiano, muchas personas ya se apartaron de la idea de luchar en contra del pecado. Ya se rindieron. Y por ejemplo, algunos consideran que el pecado hoy día es una cosa normal. Y la argumentación es esta. Algunos dicen, bueno, como dice Salomón, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Entonces, si yo nunca voy a hacer el bien y siempre voy a pecar, ¿para qué voy a luchar? Usando un argumento con la Escritura. Otros dicen, por ejemplo, que el pecado es algo inevitable. No, esto es inevitable. Y citan a Pablo diciendo, ¿qué puedo hacer si en mi carne no mora el bien? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Y tienen razón? Es lo que la Biblia dice. Y otros dicen que el pecado incluso es algo necesario. Es tan necesario porque el apóstol Juan dijo que si uno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿cómo voy a dejar a Dios de mentiroso? Así que sigo pecando. Es interesante que gente usa la Biblia para dejar de luchar en contra del pecado, no entendiendo bien los contextos en los cuales se dicen estos versículos. Siempre la pregunta queda, hermanos, ¿cómo deberíamos ver el acto de pecar ahora que somos hijos de Dios? Tú, hermano, tú, creyente, ¿cómo ves el hecho del pecado en tu vida y el hecho de pecar, el acto de cometer pecados? ¿Cómo se ven? ¿Cómo los deberíamos entender? Bueno, me gustaría ayudarles un poco en esto, en el enfoque acerca de la forma correcta, creo yo, de ver y tratar con el tema del pecado. Vaya a Levíticos capítulo 4, versículo 1 al 3. Ya lo encontró, ¿cierto? Está en el Nuevo Testamento después de... Mateo, Marcos, no, ya. Génesis, Éxodo, Levítico. El tercer libro de nuestra Biblia. Levítico capítulo 4, versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ok, tengo que explicar algunas cosas aquí que son importantes. Primero, ya les dije que el libro de Levítico es uno de los libros menos estudiados. Ahora, Levítico nos da casi toda la tarea hecha porque nos plantea un aspecto, una calificación del pecado. El pecado se puede calificar de dos formas. El pecado se puede calificar como pecado involuntario y pecado voluntario. Y de esas dos formas podemos fácilmente entenderlo. No es bueno tener tanta estructura porque muchos detalles porque a veces uno se pierde. Aquí solo tiene que recordar dos cosas. Existe el pecado involuntario y el pecado voluntario. ¿Se puede acordar de eso? Ok, ¿cuántas clases de pecado hay? Dos. Pecado involuntario y pecado... Ya, vaya, concéntrese en eso, ¿ya? No se afecte su mente, no se sobrecargue. Dos cosas. El pecado usted lo puede clasificar de dos formas, pecado involuntario y pecado voluntario. Hay muchas gamas de pecados, pero la clasificación mayor de cada uno de ellos es involuntario y voluntario. El primero que nos plantea el capítulo 4 de Levíticos es el pecado involuntario. Como dice el verso 2,
Cuando alguna persona pecare por yerro, esa expresión, pecar por yerro, eso de yerro es como, no lo sabía, fue involuntario, no, me equivoqué, lo siento, disculpa, yo no tenía idea, lo ignoraba, qué sé yo. Es interesante porque aquí la clasificación tiene que ver con involuntario, es decir, es aquella desobediencia delante de Dios, pero no es premeditada, ya sea por ignorancia o por descuido. Es ese tipo de pecado que uno no tenía todo el detalle o quizás me descuidé y se me pasó. Pero no es una cosa voluntaria, sino muy involuntario. Como dato, si quiere retener esto o anotarlo, Levítico del capítulo 1 al capítulo 9 habla de pecados involuntarios y cómo solucionarlos. A modo de resumen, quisiera enumerarle los pasos que debía dar una persona que pecaba de forma involuntaria en la Biblia. Esto imaginémoslo en la época actual, con un hombre manejando su vehículo. Supongamos que esto está en la época actual, ¿no? Hay un hombre manejando su vehículo, rompe una regla de tránsito, por ejemplo, la de la velocidad. En una calle que no vio un letrero que decía 500 máximo, andaba 550. No, digamos 50 kilómetros y él andaba 80. Y más allá, un carabinero lo detiene, ¿cierto? Un policía. Y le dice, ¿usted no conoce la ley? Sí, la conozco la ley. Bueno, esta calle es de 50 kilómetros, no de 80 kilómetros. Oh, yo no vi el letrero. Bueno, pero eso dice la ley de esta calle. Bueno, discúlpeme, yo no lo sabía, ¿ok? Sí, lo disculpo, no es un problema personal, ahí tiene su multa. ¿Qué tenía que hacer una persona en el tiempo que se escribió esto cuando le demostraban que él había cometido una falta, un pecado? Bueno, le enumero lo que tenía que hacer. ¿Cuáles eran los pasos a seguir de una persona que ahora era consciente que había violado la ley? Que fue involuntario, pero lo hizo igual, ¿cierto? ¿Qué tenía que hacer una persona en el tiempo que se escribió Levítico, en el tiempo de Moisés? Primero, tenía que regresar a su casa. Se acabó el trámite del día, se interrumpe lo que hay que hacer, vuelvo a casa. ¿Por qué tenía que volver a casa? Porque lo segundo que tenía que hacer era traer un animal en perfectas condiciones e ir al tabernáculo, que en su momento era como la figura del templo. ¿Okay? Si lo ponemos en palabras actuales, tendría que ir al templo. Ese hombre fue hallado en una falta, entonces él dijo, ops, quebranté la ley, se acabó el trámite del día, voy a mi casa. Va a su rebaño, a su ganado, saca uno de sus animales de lo mejor, uno de los perfectos, que no tiene ningún tipo de defecto, y se lo lleva al templo, por decirlo de alguna forma. Tercero, al llegar al templo tenía que presentarse al sacerdote, en este caso sería el pastor, ¿cierto? Estamos imaginando todo en términos actuales, el pastor tendría que estar acá. Uno de los pastores por lo menos atendería al hermano diciendo, pastor, tengo que ir porque cometí una falta, tengo que ir al templo. Él interrumpe toda su agenda del día, va al templo con su animalito, lo lleva y el pastor le dice, bienvenido, ya sé que es tu pecador, entonces necesitas arreglar tus cuentas, yo te ayudo. Y tiene que colocar su mano sobre el animal perfecto que trajo. Luego de colocar su mano, al empezar ya su perdón, para buscar el perdón, tenía que invocar o poner su mano sobre su animal, y después de eso, como cuarto paso, tenía que degollar a su animal. Tenía que tomarlo y meter el cuchillo y desangrar ese animal. Él tenía que hacer esto. Quinto, luego de desangrarlo, él tenía que quitarle toda la piel al animal, ya sea una oveja, un becerro, él tenía que tomarlo y sacarle toda la piel a ese animalito perfecto que él había llevado al sacrificio. Luego de eso, de desangrarlo y de quitarle la piel, debía cortarlo en pedazos. Tenía que cortarlo en muchos pedazos, este animal, depende de la forma, pero tenía que cortarlo en varios pedazos. Luego de cortarlo en pedazos a su animal, debía lavar los intestinos del animal, las tripas, ¿cierto? Tiene que sacar todas las tripas y lavar las tripas del animal, todo ese asunto. Otro paso, luego de lavar los intestinos del animal, debía quemar los trozos de ese animal. Todo lo que cortó tenía que quemarlo. Luego de eso, siguiendo, debía quitar la ceniza de todo lo que
todo lo que significó esa quemazón, todas las cenizas que quedaron, él tenía que quitarlas. Paso número 10. Seguido de este acto debía cambiarse la ropa, porque él quedó todo ensangrentado, todo sucio, todo sudado, todo cochino, lleno de ceniza, de sangre, de todo. Luego de cambiarse la ropa, él tenía que dejar las cenizas de su sacrificio fuera del campamento. Antes de terminar todo, antes de irse a casa, y después de eso uno dice, ya está todo listo, eso fue todo el día. Después de todo eso, antes de irse, el sacerdote le decía, y ahora hay que dejar listo, lleno de leña de nuevo donde tú ocupaste. Llenaba de leña el lugar y recién se podía retirar a casa perdonado. Es interesante, hermano, que esto, ¿por qué era tan así? Creo yo que una de las motivaciones o de las formas por qué Dios dijo que tenía que ser así es para que la gente tuviera suficiente tiempo para pensar en el costo del pecado, en lo costoso del pecado, en lo duro del pecado, porque tuvo que matar un animal perfecto, verlo desangrarse, morir, y todo eso era ¿por culpa de quién? Por culpa de mi infracción, por culpa de mi actitud, por culpa de yo no saber, por culpa de yo no preocuparme. Por esa culpa, este animalito tiene que morir. Tengo que cortarlo, sacarle la piel, lavar los intestinos. Todo eso se hacía para simplemente después de toda esta ceremonia, la persona podía decir, el sacerdote podía decir, ¿sabes qué? Estás perdonado. Ahora, eso pasaba en este tipo de sacrificios de pecados involuntarios. Eso cuando tú habías pecado involuntariamente, sin tú tener arte ni parte entre comillas, sin querer poner tu voluntad en eso. Ahora hay otra clasificación de pecados que son los pecados voluntarios. La pregunta es, si los involuntarios Dios los trató de esta forma, ¿cómo tratan los pecados que son de voluntad? ¿Qué es un pecado voluntario? Un pecado voluntario es aquel que se hace bajo conocimiento. ¿Y cuál es la sentencia para este tipo de pecado? Vaya a Números, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Para que vea un ejemplo de cómo se trataban estos pecados voluntarios. Versículo 27 al 31 nos recuerda el pecado involuntario. Mire lo que dice. Si una persona pecare por yerro, otra vez la misma expresión, verso 27 del capítulo 15 de Números. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Una persona que se equivocaba de esta forma involuntariamente, encontraba de parte de Dios el perdón, porque fue por yerro, involuntariamente. Verso 29, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mira verso 30, léalo conmigo, ¿qué dice? Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Los pecados involuntarios, ¿cómo Dios los trataba? Con una ceremonia de perdón, con un animal, con todo un trabajo con ese animal, sacrificio, holocausto, después la ceniza, sacar la ceniza, cambiarse de ropa, para buscar el perdón. Pero había posibilidad de perdón. ¿Pero cómo lo hacía con el que era soberbio? ¿Con el que era arrogante? ¿Con el que pecaba sabiendo que no tenía que hacerlo y lo hacía? ¿Qué hacía Dios con ellos? Versículo 30, más la persona que hiciera algo con soberbia, voluntariamente, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada. Y esa palabra le llaman eufemismo, que es una palabra amable para describir algo fuerte. En este caso, será cortada significa la van a matar, será muerta. ¿Por qué? Por su soberbia, verso 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios y menospreció su mandamiento.
Así que cuando una persona que escuchó lo que tenía que hacer y no lo hizo, la sentencia que era muerte. No había opción a otra situación. Ejemplo práctico, verso 32. Mire cómo la Biblia se hizo real inmediatamente después de esto. Verso 32, ahí hay una historia donde se entiende bien este asunto. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña, ¿cuándo? Ya, ¿cuál era la regla en el día de reposo? No trabajes, no de esta forma. No salgas a hacer lo habitual. Porque es día de reposo, es día para disfrutar, para descansar. Es un día no haga ninguna obra. No se ponga a trabajar como los otros días porque es su día de reposo. Eso estaba establecido para el pueblo de Israel. Y este hombre, aunque sabía eso, ¿qué fue a hacer el día de reposo? Él dijo, yo voy a recoger un poco de leña. Verso 33. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y aunque se sabía la regla, era difícil creer que por eso iba a haber una sentencia muy fuerte, ¿cierto? Era recoger leña, quizás podíamos dar otra oportunidad, no sé. Es como a veces decimos nosotros, no, esta sí es en serio. La otra estábamos jugando, esta es en serio. Bueno, Dios no es así. Dios cuando dice algo, eso es lo que Él espera que la gente entienda. Y a la primera, fíjese que Dios tiene esa personalidad que a Dios le gusta que le entiendan a la primera. No como nosotros, que sabemos que a la primera nadie nos va a hacer caso. Siempre optamos a la tercera. Eso es como lo más cercano para nosotros. Dios no es así. Versículo 34. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, esto fue la opinión de Dios frente a ese hombre. ¿Qué dijo Dios? Irremisiblemente, inevitablemente, muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Tenían opción de no matarlo? No, porque si no lo mataban ellos también estaban desobedeciendo a Dios. Entonces Dios iba a hacer algo drástico también con ellos. Mire qué interesante. Irremisiblemente morirá. En el pecado involuntario hay perdón. En el pecado voluntario hay muerte. Porque somos soberbios según la opinión de Dios. Somos arrogantes según la opinión de Dios y menospreciamos la palabra de Dios cuando pecamos de esta forma. Y me imagino que varios están pensando, gracias a Dios que ya no es así. Y esta es la pregunta. ¿Cómo mira Dios hoy el pecado? Porque esto pasó muchos años atrás. Antiguo Testamento, no estamos en la... Algunos dicen que rico que hoy día estamos en la gracia. No en la gracia de la iglesia, sino que en el periodo de la gracia, que Dios es tan bueno, que es tan perdonador. Pregunta, ¿cómo mira Dios el pecado hoy día? ¿Ha cambiado Dios? ¿Se le ha ablandado la mano? ¿Piensa distinto? Es como nosotros que quizás antes muy rígido y hoy día más blando, mientras más viejo más blando, dicen por ahí. Mientras más viejo más relajado, como no, ya no es tan importante. Antes yo era así, estricto, pero ahora ya no tanto porque estoy viejo. ¿Los años a Dios lo han afectado en su carácter? Bueno, tenemos que preguntarle eso a la Biblia, ¿cierto? ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? Y vamos al Nuevo Testamento ahora. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Querido hermano, Dios no cambia. Dios sigue pensando igual que hace 6.000 años atrás. Lo que pasa es que Dios es inmutable, Dios no cambia. Su carácter no se afecta. Y lo que Dios creía hace 7.000 años de nuestra historia lo sigue creyendo hoy día.
Lo que Dios pensó que hace 7.000 años era un error o 6.000 años atrás, sigue siendo un error hoy día. Dios sigue considerando la misma verdad suya y eso lo ha considerado siempre. Eso no va a cambiar. Somos nosotros los que cambiamos, pero Dios no cambia. Su opinión sigue siendo igual. Mire Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Porque si pecaremos, ¿cómo dice ahí? Voluntariamente. Pecado de adrede, como decimos nosotros, ¿cierto? Con conocimiento de causa, bajo conocimiento. Si yo sé que algo no lo tengo que hacer y lo hago igual, eso es si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Qué interesante ese versículo. Mis queridos hermanos, ¿cómo mira Dios el pecado en nuestros tiempos? Igual que como lo vio hace miles de años atrás. Para Dios, y quiero hacerte una reflexión, si Dios mató a un hombre en el pasado por recoger leña, ¿qué hará con un hombre hoy día que mata a un niño? ¿Qué hará Dios con un hijo que deshonra a sus padres? ¿Qué hará Dios con un hombre que daña a su prójimo? ¿Qué hará Dios con uno que se involucra en un yugo desigual con los del mundo? ¿Qué hará Dios? Dios sigue pensando igual que eso es ofender su palabra. Dios sigue pensando igual que estos valores y estas verdades no se tienen que transgredir. Dios sigue pensando igual acerca del pecado. Uno se hace la pregunta, ¿y por qué no nos castiga? ¿O por qué no castiga al mundo como debe hacerlo? Lo hará. Tarde o temprano Dios lo hará. Dios juzgará con justo juicio. Y a su iglesia también. Mire el versículo 29, verso 28-29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso pasa con el pueblo, pero mira el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, el incrédulo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Querido hermano, menospreciar al Señor, menospreciar su salvación, menospreciar su verdad, eso es muy delicado. Es muy delicado. Dios trae juicio. La sentencia de Dios es bien dura. El versículo 26 lo dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mira lo que dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay más. Ya no tiene más opción. Es decir, si Jesucristo ya murió por nosotros y nosotros seguimos haciendo las cosas mal, aunque sabemos que no lo tenemos que hacer, ya no queda más sacrificio que hacer. Lo que queda después de eso es una horrenda, mira la expresión, una horrenda expectación de juicio. Es que si el Señor ya nos salvó, supongamos que somos creyentes, somos hijos de Dios, declaramos ser hijos de Dios, pero seguimos en la maldad, ya no, ¿qué más sacrificio te puede dar Dios? ¿Qué más puede hacer por ti? No, ya no queda más sacrificio, el sacrificio se hizo. Si no quieres cambiar, si no quieres hacer su voluntad, lo que queda después de eso es una horrenda expectación de juicio. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, porque Dios es santo. Amén, ¿cierto? ¿Qué significa que Dios es santo? Que Dios es absolutamente puro en todo lo que hace. Es que Dios es distinto a los dioses paganos. Es que Dios es distinto a las estatuillas, a todo lo que está allá, que soporta todo lo que se le ocurra. Dios es Dios santo. Dios es un Dios real, que ve nuestras acciones. Dios también es un Dios justo, es decir, Él sabe lo que está pasando por tu corazón y lo que estás haciendo de adrede.
como también sabe lo que estás haciendo involuntariamente. Dios lo sabe. Dios sabe que a veces hay cosas que estás haciendo por ignorancia. Dios lo sabe. Y por eso Dios será justo en darte lo que tú te mereces. Porque Él es justo. Él sabe si tú estás rompiendo su ley de adrer. Él sabe si tú estás desobedeciendo voluntariosamente. Él sabe que Él sabe lo que tú sabes de la palabra. Él lo conoce. Porque Él también no solo es santo, justo, sino que también es omnisciente. Él entiende bien lo que estás haciendo, lo que estás pensando, dónde estás yendo, lo que estás ejecutando. Dios lo entiende a la perfección. Él sabe todo de nosotros en nuestras acciones. Él entiende y juzga justamente si eres inocente o involuntario tu pecado, o si eres culpable porque lo haces con conocimiento de causa. Querido hermano, ¿cuál es la solución de este problema? Porque los vine a meter en un problema, ¿cierto? Usted vino acá a irse animado y ahora se va tiritón a la casa diciendo, vaya, yo creo que si Dios es justo me tiene que matar. Vaya, si Dios es justo tendría que... Aquí llegué. Si Dios es justo tendríamos que desaparecer. ¿Cuántos de la iglesia? Bueno, todos ustedes. Probablemente el pastor, el primero que va al cajón y después todos seguidos. No, este es un problema, ¿cierto? Porque si la palabra es real y Dios dice que Él juzga el pecado como lo juzgó en el Antiguo Testamento, ¿cuál es nuestra solución en fin de todo eso? Porque es verdad, hermano, que Dios no ha cambiado su opinión acerca del pecado. Dios sigue siendo santo. Y Dios sigue evaluando tu vida conforme a su verdad, conforme a su juicio, no al tuyo. Tampoco al juicio de la sociedad. La sociedad hoy día no tiene juicio. La sociedad perdió el juicio. ¿Sabe que afuera es una locura? Afuera, hermano, no hay un juicio. Se perdió el juicio allá afuera hace rato. Allá afuera te dicen, mira, no importa lo que hagas mientras seas feliz. Eso es un juicio alocado, hermano. Eso es no tener juicio. O sea, yo puedo matar a mi hijo porque como me molesta tanto y yo quiero felicidad en mi vida, no puedo estar sufriendo con este muchacho insufrible, lo mato. Y afuera me tendrían que decir, bueno, es un argumento lógico, habría que pensarlo. ¿Cómo pensarlo? No, este bebé me estorba, entonces yo necesito eliminarlo porque en el fondo la idea es ser feliz. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? No, es que yo voy a dejar a este hombre, no es tan malo, pero es que este otro es mejor. Y la idea es ser feliz. ¿Cómo voy a esperar que este cambie si este otro me ofrece todo? Si la idea es ser feliz. A ver, ¿no será una locura lo que se está viviendo afuera? Se perdió el juicio hace mucho tiempo, hermano. Si usted se está apoyando en la gente de afuera para tener un concepto de vida, usted está perdiendo el tiempo. Afuera el juicio se perdió hace mucho tiempo. Allá no hay justicia. No se puede ser justo con ese tipo de base de conversación. Dios sí es justo y su base es la verdad. Él siempre dice la verdad, solamente la verdad, nada más que la verdad. Le gusta a quien le guste y le duela a quien le duela, Dios sigue siendo la verdad. Y el criterio de Dios cuenta, no el que el hombre te diga. El hombre te puede decir que casi tú eres un ángel, pero tú te comparas a la palabra de Dios y ya nuestro criterio de ángel como que cambia mucho, ¿cierto? Y terminamos diciendo gracias a Dios porque a pesar de cómo soy, tú me tienes con vida. Ya eso te lo agradezco, porque eso ya muchas veces es mucho para nosotros. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, para una persona incrédula que se va a encontrar con este Dios, que por cierto no es que un Dios que viva furioso, pero es un Dios justo. Para una persona que no ha arreglado sus cuentas con Dios, ¿cuál es la solución para evitarse ese juicio justo? Para que salga adelante al enfrentar el trono de Dios. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:19? Un poquito más, mueva sus hojas hacia Apocalipsis y va a encontrar a Pedro. 1 de Pedro 1:19. Verso 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación. Siempre llegamos a lo mismo. ¿Cuál es la solución al problema del hombre? Cristo. La sangre de Cristo, así como ese cordero que fue degollado, que fue desangrado para encontrar el perdón, Cristo es el cordero del hombre. Juan el Bautista dijo: "He ahí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Él es su sacrificio, la fe. A través de la fe en Cristo, el hombre incrédulo alcanza el perdón. No es por méritos, sino por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, si ya somos creyentes, si ya hemos entendido eso, si ya hemos aceptado a Cristo, pero estamos en una forma de vivir inadecuada según lo que Dios piensa de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vaya a Santiago capítulo 4, y eso está un poquito más hacia Mateo, pero poquito más, unas cuantas, 2, 3 hojas de Pedro, pero hacia Mateo. No sé si lo estoy confundiendo, ayudando. Bueno, no sé. Santiago capítulo 4. Mire versículo 4 en adelante. ¡Oh almas adúlteras! ¿Qué es un alma adúltera? ¿Sabe lo que es un adúltero? Un infiel que se mete con otra persona que no es la persona que es su esposo o esposa, ¿cierto? Un adúltero. Y aquí dice almas adúlteras. ¿Qué será un alma adúltera? Un alma que en vez de estar con Dios, está con otra persona, o con otro ídolo, o con otro Dios, que son falsos, pero están con ellos y no con Dios. O que se va con el mundo y deja a Dios. Que le da la espalda a Dios por seguir las cosas del mundo. Como los jóvenes a veces que una chica afuera le cierra un ojo y se van con ella así, dándole la espalda a Dios que dice: "Oye, espérate un poquito, si yo también te puedo dar algo bueno y te voy a dar lo mejor". No, pero es que tú, Señor, te demoráis mucho. Además que ni sé lo que tú me vas a dar, no tengo fe para eso. Pero esto que veo aquí, sí, esto sí me gustó. A la vista. Siguen sus ojos, no su fe. No saben esperar que Dios les va a dar algo precioso y algo permanente hasta que la muerte los separe. No, ellos van buscando algo rápido. Algo que controle la hormona, algo que compense las pasiones, algo así. Pero no la voluntad de Dios. Eso sería un alma adúltera. Una persona que de su corazón, de su interior, es infiel con Dios. Y en el fondo se hace mundano por eso, porque siempre está buscando la opción de hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué significa que no podemos tener amigos en el mundo? No. Significa que yo me tengo que separar de las prácticas mundanas y ganar a mis amigos del mundo para Cristo. Pero no que ellos me ganen para el mundo, sino yo ganarlos para Cristo. El Señor nunca nos ha llamado a ser antisociales, ¿sabía? Podemos tener amigos en el mundo, claro, pero siempre y cuando el propósito sea ganarlos y no que ellos te ganen a ti. ¿Usted puede jugar fútbol con incrédulos? Bueno, claro que sí. Si el fin de eso es 1 a 1 ganarlos para Cristo. Ahora, si usted va a terminar tomando con ellos, no le recomiendo que juegue fútbol con los del mundo. No está preparado, no está listo. No has entendido la separación de un creyente con el mundo. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Indicaciones, ¿qué tenemos que hacer? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Pocas veces la Biblia nos trata a los creyentes como pecadores, una vez que ya nos convertimos, pero aquí Santiago nos trata a los creyentes como pecadores, porque a veces la conducta de nosotros está tan mal que es como meritorio decirnos, como recordarnos lo que fuimos, con el fin de que no lo hagamos nunca más. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los que están con una pata en la iglesia y una pata en el mundo.
como decían antiguamente. Purificad vuestros corazones, es decir, defínete, ¿qué eres? Si eres del mundo, ándate al mundo, vive como un mundano, goza de tu mundo, porque el amor del Padre no está en ti. No trates de regurgitar, no trates de copiar algo que no eres. No eres cristiano, goza de tu mundo. Pero si eres cristiano, gózate con Cristo y vive para Cristo. No estés en ese doble ánimo, es que me gusta tanto allá, pero tengo que ir para acá, no, pero acá también me gusta, pero también me tira para allá. Esa cosa, hermano, a Dios le daña, ¿entiende? Porque a Dios no le gusta la competencia, es que Dios no compite por un lugar, o tiene el primer lugar o no quiere ninguno. Y a veces los creyentes estamos en esto como si Dios estuviera en una batalla campal. ¿Quién tiene el primer lugar de tu corazón? Ya eso ofende a Dios. O usted de Dios, o usted del mundo. Pero no ande con una pata en la iglesia y una pata en el mundo. Defínase. Mire que Dios dice, no importa, si te vas al mundo, bueno, te rescato. Y si no te rescato te pierdes, pero te pierdes gozando de tu mundo. Y si eres cristiano, te recibo como hijo, te adopto como hijo y te crío, pero déjame hacer algo contigo. En Chile siempre decimos, ¿cierto? No es chicha ni limonada. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es este personaje? Es una persona que dice que ama a Dios, pero vive para el mundo. No entiendo cuál es esa mezcla. O somos creyentes o somos incrédulos. Pero a veces queremos sacar la mejor parte o la que nos conviene de cada lugar. Y Dios no juega así. Dios no juega así. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad el corazón. Tus motivaciones, tus convicciones, ¿cuáles son? Verso 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él, si el Señor te ve humillado, ¿sabe lo que va a hacer? Te va a exaltar, te va a ayudar, te va a recoger con gracia. Por eso, querido hermano, cuando hablamos del pecado, nunca debemos en ninguna forma tomar el pecado a la ligera. Nunca. Nosotros tenemos un Dios santo que ve desde los cielos todas nuestras obras. Y Él espera que nosotros, sus hijos, andemos en santidad. Nunca te deberías sentir tan libre de acción sin considerar que tengo un Dios que me está viendo. Porque Dios ve mis obras y conoce mis pensamientos, mis acciones, todo de mí. Por eso Él dejó la confesión como una herramienta en nuestra vida para que cada vez que pequemos, como a veces no nos hemos dado cuenta y no estamos con nuestra voluntad puesta en esa, pero suele suceder que pecamos, busquemos inmediatamente el perdón de Dios. No es bueno que un creyente tome a la ligera vivir en el pecado o cometer pecados. Porque cuando uno está en eso, sabiendo que no tiene que hacerlo, se está buscando un tremendo problema con Dios. Ahora, Dios sabe evaluar cada una de nuestras vidas. Eso es lo mejor, porque Dios es justo. Si me va a castigar, bueno, porque Dios juzgó que yo merecía el castigo, porque sabe lo que sé y sabe lo que Él me ha dado. Lo mismo contigo, porque Dios es un Dios santo. Espero con esto haberle aclarado un poco cómo es el asunto del pecado y el creyente. Querido hermano, no fomentemos el pecado en nuestra vida, no querramos vivir en eso. Ahora, si nos toca disciplina porque Dios ha juzgado que nos toca ser disciplinados, démosle gracias a Dios igual, porque Dios dice que al hijo que ama, disciplina. Entonces, bueno, pero eso no significa que debo vivir en la disciplina, significa que yo debo tomar algunas medidas en mi vida. ¿Para qué? Para no estar jugando con un Dios santo, porque después del sacrificio, después del perdón del Señor, ya no hay más sacrificio por el pecado. Ahora lo que viene después de eso es juicio, el castigo de Dios a nuestras vidas. Espero que con eso, más que cualquier cosa, hermano, puedas entender un poco más cómo Dios piensa acerca del pecado. Vamos a orar.
Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tu palabra. La verdad, Señor, que a veces descubrir un poquito más de tu carácter, a veces nos asusta un poco, nos complica. Pero nos complica, Señor, porque nuestra humanidad nunca busca tanto comprometerse. A veces hemos recibido a Cristo, hemos creído en ti. Pero la verdad, Señor, no siempre tan consciente de lo que hemos hecho. Más y más tu palabra acrecienta el conocimiento para que entendamos el Dios que seguimos y al Dios que tenemos. No es un Dios que se complace en la injusticia, por cierto. Pero a veces se entiende que la injusticia ha sido en nuestras vidas parte de nuestra ignorancia, de nuestra no voluntad. Y eres paciente para trabajar con nosotros en este sentido. Pero tú también, Señor, eres celoso con aquellos que, sabiendo lo que deben hacer, no lo han hecho. Y eso tú lo tomas como una burla, como un menosprecio. En el Antiguo Testamento usaste una palabra, ultraje. Hemos ofendido tu bello nombre. Y Señor, qué pena es darle una bofetada a un padre. Qué triste es insultar a ese papá que nos ha tratado tan bien. Perdónanos porque a veces hemos dañado tu santidad, tu nombre, tu testimonio. Hemos abusado de tu paternidad tierna y cuidadosa. Hoy que conocemos un poquito más de tu carácter, permítenos ser más honestos contigo, ser más sensibles a que tenemos un Dios que es todopoderoso, pero que también es nuestro Padre, que se duele cuando le fallamos. Como cualquier padre aquí se ofendería si su hijo le falta el respeto y le deja en vergüenza. Su corazón estaría lleno de dolor. Igual tu corazón se duele con nosotros, porque somos poco cuidadosos con nuestra vida espiritual. Y no es que quiero juzgar a mis hermanos, yo en mi propia vida, Señor, lo veo. Yo solo te pido misericordia y que tú no encuentres, Señor, en mí ni en mis hermanos un corazón voluntarioso hacia el pecado. Un corazón, Señor, que se ha decidido ignorar tu palabra, que se ha decidido a menospreciar lo que tú nos enseñas. Muy por el contrario, que tú encuentres en nosotros una iglesia que quizás entiende poco de tu palabra, pero lo que entiende lo quiere practicar, lo quiere vivir, quiere obedecer. Señor, si esa fuera nuestra iglesia, sería un regalo, sería una gran bendición. Queremos pedirte que como iglesia seamos así, que te honremos a ti y que tú estés feliz de tener estos hijos dentro de tu casa. Te bendecimos, Señor, y yo te ruego por mis hermanos que los ayudes a tener comunión contigo. Con sus ojos cerrados, solo denme un minuto para hacerte la pregunta: ¿cómo está tu comunión con Dios? Y quisiera, si usted quiere, solo si quieres, si alguien me dice, pastor, puede orar por mí porque yo quiero restaurar mi comunión con Dios. Yo te invito a ponerte de pie y a orar conmigo de pie. Amén, qué bueno. ¿Hay alguien más que dice, pastor, yo quiero que me ayude a orar porque yo siento que necesito tener una restauración espiritual con Dios? Yo quiero tener eso. Yo quiero ser celoso de Dios. Yo quiero ser un testigo de Dios. Amén. ¿Hay alguien más que está pidiendo oración? Ponte de pie, querido hermano, si lo necesitas. Mira, Dios sabe de eso. Tú lo sabes. Amén, qué bueno. ¿Hay alguien más que dice, yo también siento del Señor que necesito pedir esta ayuda especial? Porque yo quiero vencer, yo quiero honrar al Señor. Es mi Padre Celestial. Él es mi papá, Él es todo para mí. ¿Cómo no voy a honrarlo? ¿Cómo no voy a hacer lo que Él me pide? Le amo con todo mi corazón y a veces le he ofendido. Y si realmente quieres cambiar, esta es tu relación con Dios, ojo, es lo que tú quieres hacer para tu Dios. Amén, qué bueno. Voy a orar por ustedes. Querido Señor, hay algunos que te suplican en su corazón cambios, tu gracia para cambiar. Y yo te ruego por ellos. Querido Señor,
Tú que conoces los corazones de mis hermanos que están de pie, te pido que los bendigas. Querido Padre, cúbrelos con tu sangre preciosa, la sangre de Cristo. Ayúdales a vencer. Ellos ya se han dado cuenta de cosas que están haciendo mal en su propia vida. Nadie que está aquí, Señor, ha de juzgar a otro. Nosotros no somos jueces competentes, tú lo eres. Tú sabes bien. Pero yo te ruego como tu siervo, como tu hijo, por ellos, para que el Espíritu Santo les ayude y les dé todo lo suficiente, de tal forma que ellos puedan salir victoriosos en sus luchas. Y que de hoy en adelante, Señor, ellos puedan verse y vivir de forma distinta aquellas cosas que están mal, que solo tú conoces. Querido Dios, nuestra relación contigo es personal. Pero yo te ruego que en eso personal obres en aquellos que han dado ese paso de ponerse de pie y buscar ayuda. Yo los bendigo en tu nombre. Yo te pido que los ayudes. Señor, que sean una luz muy notoria. Que tu luz esté dentro de ellos y sea muy notoria en sus actos, en sus palabras, en sus convicciones, en sus amistades, en sus relaciones con otros. Ayúdales, Señor, a ser como Cristo en esta tierra. Te pido que les des fortaleza por aquellas decisiones que en esta hora están tomando, para que lo hagan, Señor, para que tomen decisiones que valgan la pena. Y yo sé que tú les vas a hacer felices en Cristo. Querido Dios, gracias. Gracias por estos hermanos y bendígalos mucho. Tomen asiento, hermanos. Querido Dios, te bendecimos por esta noche. Una preciosa noche, Señor, donde nos confrontamos con tu palabra y podemos servirte a ti también. Te bendecimos. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué le parece?